Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Romanos. Empezamos el año ya encarrilados nuevamente en nuestro estudio de Romanos. Les damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un feliz año para todos. Y damos gracias a Dios de que hoy podemos otra vez volver a entablar este estudio tan interesante que es el estudio de Romanos. Hoy vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 9. Ya empezamos una nueva etapa, pero antes queremos hacer un pequeño resumen. Un pequeño resumen de lo que hemos visto de los 8 capítulos anteriores. Pero vamos a orar. Claro, oremos para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo año que comienza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que continúes con nosotros, que nos des ese discernimiento y esa sabiduría para poder entender tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, para vivirla. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes, nos ilumines, nos des discernimiento. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esta lección del día de hoy la hemos titulado ¿Sentimos dolor por los perdidos? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Como decía mi esposo, vamos a hacer como un pequeño resumen, un sumero sobre los 8 capítulos que ya hemos estudiado. Pensamos que el capítulo 1, veamos que tiene como propósito mostrar a los gentiles que están perdidos sin el evangelio. La solución a este problema de pecado es el evangelio de Cristo. Ese evangelio lo empezamos a encontrar en Romanos 1, ahí empezamos a ver. Y en Romanos 1:16, este pasaje nos sirve como un excelente resumen de toda la carta de Romanos. Los gentiles no tienen ninguna excusa en cuanto a creer en la existencia de Dios. El 1:20, Romanos 1:20, este capítulo también nos muestra cómo una fe debe ser una fe obediente. Mire que cuando la Biblia habla de los gentiles somos todos nosotros los que no somos israelitas. Hay 2 clases de personas en el mundo: los israelitas, los pueblos escogidos por Dios, y los gentiles, que son no israelitas. Exacto. Entonces, esta carta fue dirigida inicialmente a los romanos, a los israelitas que estaban en Roma, y también, digamos, los judíos que vivían en Roma y que de pronto tenían su descendencia, sus hijos, ¿no? Y a los romanos también en general, a los gentiles. Bueno, entonces ya vimos más o menos de qué hablamos en el capítulo 1. Si de pronto quieres profundizar más en esto, te invitamos. Aquí están todas las grabaciones desde que empezamos. Está todo allí, capítulo por capítulo. En el capítulo 2, vimos que el propósito de este capítulo es mostrar cómo los judíos están perdidos sin el evangelio. Ellos, al igual que nosotros los gentiles, necesitan también obedecer el evangelio de Cristo. Los judíos se apoyan tanto en la ley que pensaban que la ley era suficiente para ser considerados justificados delante de Dios. Esta mentalidad es refutada en esta carta de Pablo a los romanos. Porque recordemos que los judíos pensaban de por haber sido el pueblo escogido, simplemente por ser judíos ya eran salvos, o por el cumplimiento de la ley. O sea, que yo trataba de ser obediente, no robaba, no mentía o no hacía esto, entonces ya era salvo por eso. Pero en ese capítulo Pablo nos muestra a los gentiles que necesitamos también, tanto los israelitas como los gentiles necesitamos del evangelio. ¿El evangelio qué son? Las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Bueno, el capítulo 3, ¿de qué trató? Dice que tiene como propósito establecer la doctrina de que tanto judíos como gentiles están perdidos sin el evangelio de Cristo. Dice, Pablo establece que ambos, tanto gentiles como judíos, necesitan ser justificados por medio de la obediencia del evangelio. En esencia, todos necesitamos del evangelio. La justificación se encuentra solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso nos dice Romanos 3:24, y no por medio de la ley de Moisés, lo que tú decías ahorita del cumplimiento de la ley.
ahí dice, porque todos pecamos, entonces todos estamos destituidos de la gracia de Dios y por eso necesitamos un Salvador. El capítulo 4 tiene como propósito establecer cómo la fe en Cristo Jesús es esencial para recibir esa justificación. Los judíos argumentaban que era por medio de la ley mosaica, o sea, de cumplir la ley de Moisés, como la persona obtenía la justificación. El apóstol Pablo aquí emplea el ejemplo de Abraham para mostrarles que este personaje no guardó la ley de Moisés y como quiera, él fue justificado delante de Dios. Esto se llevó a cabo por medio de la fe y no por las obras de la ley. Por medio de este ejemplo, Pablo les está mostrando a los judíos que los gentiles no tienen que guardar la ley para ser justificados. Tal justificación solo viene por medio de la fe. Amén. Solamente el hombre por la fe es salvo, solamente por eso vivirá. Nosotros cumplimos la ley o somos obedientes y dejamos de hacer tanto pecado que hacíamos antes, normal, no porque queramos cumplir la ley para salvación, sino porque somos salvos y ya queremos agradar a ese Salvador que inmerecidamente murió por nosotros porque nosotros no lo merecíamos. Por gracia somos salvos gracias a ese don, a ese sacrificio, no a lo que nosotros hacemos o cómo nos comportemos. Bueno, el capítulo 5 dice, tiene como propósito mostrar todas aquellas bendiciones que el cristiano recibe cuando está en Cristo Jesús. Estas bendiciones son ofrecidas solamente a todos aquellos que toman la decisión, vemos bien, que toman la decisión de obedecer el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son estas bendiciones? Nos preguntamos, entonces puede ser la justificación, la entrada al cielo, el gozo en las tribulaciones, el Espíritu Santo, el amor de Dios, la reconciliación. Este capítulo también establece la doctrina del génesis del pecado. Por medio de un hombre, fue Adán y Eva, entró el pecado en el mundo y por medio de un hombre, Jesús, también entró la justicia y la vida. Mire tan bonito que es el evangelio y tan bello que es Dios. Él nos muestra todos estos capítulos anteriores y en este quinto nos da beneficios donde nosotros tenemos unos beneficios grandísimos por haber creído en Jesucristo, no por ser judíos, no por cumplir la ley, sino por la fe, porque hemos creído en el Señor, entonces tenemos justificación, tenemos salvación, tenemos redención, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos tantas bendiciones por el mero hecho de haber creído en que Jesús murió por nuestros pecados. Amén. El capítulo 6 dice, tiene como propósito establecer la doctrina del nuevo nacimiento en Cristo por medio del evangelio. También se establece la realidad del pecado y sus consecuencias. En este capítulo, el apóstol Pablo nos muestra cómo los cristianos habían sido libertados de la esclavitud del pecado por medio de la obediencia al evangelio de Cristo. Este capítulo también muestra cuál es el capítulo final del pecado, que es la muerte. La muerte. Mira que ahí vimos también cómo nosotros éramos esclavos del pecado antes porque era el que nos manejaba nuestra vida. Pero aquí en este estudio que tuvimos en este capítulo vemos cómo Dios nos liberta de esa esclavitud del pecado y cómo el pecado nos lleva a la muerte. O sea, todo el que peca muere. Y la muerte es, la muerte espiritual es la separación de Dios. O sea, estamos separados de Dios por el pecado. Bueno, el capítulo 7 nos decía que como el propósito es mostrar varios puntos. Primero, el cristiano ha sido libertado de la ley mosaica. Eso lo muestra por medio del ejemplo del matrimonio. Segundo, también se muestra la realidad del pecado en la vida del no cristiano. Y tercero, la solución que el no cristiano tiene al problema del pecado. Amén. Es algo que los judíos en esa época, ellos estaban, inclusive hoy en día también, ellos estaban esclavizados a la ley creyendo de que es que la ley los iba a salvar. Pero cuando el apóstol Pablo habla en esta carta es precisamente mostrar con ejemplos como la del matrimonio. ¿Se acuerdan que hablamos
de que había un esposo bueno, pero que él era muy estricto, y había otro que era mucho mejor que el anterior, pero que era lleno de gracia y de amor, y por ese amor es que él nos liberta. Entonces, vuelvo y lo repito como lo que dijo mi esposa ahora: si usted quiere, vean lo que es bien interesante, lo que estudiamos en este capítulo, y está en el playlist en YouTube, donde dice estudio de Romanos. Bueno, el capítulo 8, el capítulo último que vimos, nos habla de que se tiene como propósito mostrar el eje central de la doctrina cristiana, que para los que están en Cristo no hay condenación. Amén. También aprendemos el ministerio del Espíritu Santo. Este capítulo se encuentra lleno de mucho ánimo, de aliento para el cristiano. Aquí se habla de los escogidos, de los llamados. La victoria es nuestra. Sí, permanecemos en la fe, y que nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Mire que es bien importante, porque viene una secuencia, y en este pasado capítulo que terminamos en diciembre, precisamente en este capítulo el Señor nos muestra eso, de que nosotros no hay condenación para ninguno de nosotros, y que nadie nos podrá arrebatar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús. Que nosotros, todas las cosas son para bien, y que Dios utiliza esas cosas difíciles que a veces pasamos para que nosotros podamos llegar a recibirle a Él, a tener una relación con Él, y de ahí en adelante Él no va a dejar que nadie nos separe de su amor. Y ahora en este nuevo capítulo vamos a ver cómo viene en esa secuencia, y ahí vamos a ver lo que continúa en el capítulo 9. Bueno, esperamos que este pequeño resumen nos haya refrescado un poco la memoria para entrar nuevamente en materia. Como lo decía mi esposo, vamos a empezar a estudiar los versículos del 1 al 4, vamos a ir desglosándolos poco a poco. Dice: con Cristo como testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Si recordamos, en Romanos 8, Pablo nos dejó en la cima de la gloria, lo que tú decías ahora, cuando nos aseguraba que nada nos puede separar del amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí en este capítulo 9 comienza con una declaración bastante fuerte, y hablando directamente desde su corazón. El apóstol Pablo, y que lo que nos viene a decir es una verdad que pone a Dios como testigo. O sea, no es a mi compañero, nada, está poniendo a Dios como testigo de que lo que él está diciendo es verdad. Y no es como estamos acostumbrados de pronto en el medio colombiano, ¿no? Yo en el entorno en que yo crecí, que uno usualmente decía: se lo juro por Dios. Y hasta así, se lo juro por Dios, que eso es verdad. No es una declaración deliberada, no es algo que salió espontáneamente, que se lo juro por Dios, es que vea, yo pongo a Dios por testigo. No, esto es algo que nace del corazón, porque vamos a ver lo que está afirmando y lo que está diciendo, que no es algo fácil. Entonces vemos que el apóstol Pablo habla con una sinceridad del corazón tan grande, sí, que es sorprendente, ¿no? ¿Y cuántos pudiéramos decir como Pablo que podemos abrir nuestro corazón y hablar con la verdad? ¿Cuántos podrían decir: pongo a Dios por testigo? O sea, ¿cuándo podré yo decir, cuándo tendré yo la conciencia limpia, tranquila, de decir: pongo a Dios por testigo? ¿Sabe quién me da eso? Me da la tranquilidad, primeramente, cuando yo soy un seguidor de Cristo, cuando yo soy un cristiano, cuando yo trato de obedecer los mandamientos y tengo un corazón limpio, un corazón sin malicia, un corazón sin prejuicios, sin tantas cosas que tenemos a veces en nosotros, en nuestros corazones, tantas, ¿cómo se dice?, vanaglorias, tantas beneficios que uno busca a través de las cosas, ¿no? Cosas que uno va mal aprendiendo. Mal aprendiendo. Entonces, sin ningún prejuicio y sin nada, el apóstol Pablo está diciendo eso. O sea, ¿cuántos de nosotros pudiéramos tener el corazón tan hermoso, que lo que Dios quiere es precisamente que nosotros tengamos ese corazón como el de niño? Dice que nosotros debemos de ser como niños, porque los niños no tienen malicia. Y en esa malicia que nosotros
tenemos hoy en día es la que de pronto no logramos en hacer eso. Porque Dios quiere que lleguemos a ese punto, al punto de ser como niños, que muchas veces incluso Dios nos va formando poco a poco. No estamos en la perfección, pero a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, a ti, no sé, a veces estás en un chiste malintencionado, con doble sentido, y uno queda como que... Se siente uno como que... Y entonces la gente se ríe y no, pero ¿de qué se ríe? O sea, no entiendo. Entonces cuando ya uno, es que no. Entonces, ay, no es que ya se volvió santico. No, no es que se volvió santico, sino que ya uno empieza a tener un corazón más limpio, donde uno pudiera algún día hacer eso que hizo el apóstol Pablo. Bueno, de hecho, esto es algo que debemos aprender haciendo un paréntesis, ¿no? Y es que los cristianos debemos siempre hablar con la verdad, debe ser como una constante. Un estilo de vida. Ajá. Ser sinceros no solo con las demás personas, sino con nosotros mismos, que creo que es algo bien importante. El domingo pasado en la prédica estuvimos hablando de cómo asumir la responsabilidad para iniciar una nueva vida, hacerlo como un principio, ¿no? Entonces, y hay hablamos algo, de eso, ¿no? De la verdad. Y hay algo que nos puede confrontar, como nos confronta a nosotros también, y es el hecho de que podemos decir, como el apóstol Pablo, que a nosotros también nos duelen las personas que no tienen a Jesús, que no son salvas, que no han tomado todavía esa decisión, ¿no? Por eso, este primer versículo sigue diciendo, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Miren, aquí dice el corazón, tiene el corazón lleno de amargura, es algo que él está mostrando dolor por su pueblo. Es lo que dice él, primeramente, pongo a Dios por testigo de lo que estoy diciendo, es verdad. Y es que tengo el corazón lleno de tristeza, de amargura. ¿Sabe por qué? Porque es que él está hablando de una gente que prácticamente no es una gente en la que él es bien llegado. Es una gente que lo ha atacado, es una gente que es, entre comillas, como enemigos de él, que ellos para él, y él está orando por estas personas y tiene tristeza, en su corazón por estas personas, por los judíos. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y va a decir, por eso, perdón, porque precisamente con esto que nosotros que vamos a leer en este momento, es la causa por la cual Pablo está apesadumbrado, está triste por el pueblo judío. Dice, primera de Juan 2, 23 al 25, dice así, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Amén. Ese dolor que embargó a Pablo, como tú lo decías, y que deberíamos en momentos sentir nosotros también, porque hay tantas personas, no solo en nuestra familia, en nuestro medio, sino a nuestro alrededor, por todas partes, que no han invitado a Jesús a sus vidas. Y como nos dice esos versículos que acabamos de leer, el que no tiene a Jesús no tiene al Padre. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue un pueblo que rechazó a Jesucristo. Ellos estaban esperando el Mesías llega y ellos lo que hacen es rechazarlo y darle la espalda, no creer en él y crucificarlo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lleguemos a ese punto del arrepentimiento, que invitemos a Jesús a nuestras vidas, porque ya lo hemos dicho miles de veces y está en la palabra de Dios. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz y nos dio la salvación a todos los que le recibimos. Y según estos versículos, el que no tiene a Jesús, el que no lo tenga en su corazón, el que no lo haya recibido, el que no lo haya invitado, no tiene al Padre, no tiene acceso al Padre. Mire que también en Juan
Este es el Evangelio de Juan 14:6, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. Eso lo dice Jesucristo. O sea que para nosotros tener acceso a Dios, para quitar esa separación que el pecado nos da a nosotros, que estamos separados, estamos muertos, el único camino es Jesucristo. El pueblo de Israel en su momento y hasta el día de hoy muchos han rechazado a Jesucristo, lo rechazaron desde un principio y lo han seguido rechazando y no lo han tomado como Mesías. Y al no tomarlo como Mesías, no tienen al Padre y no tienen el camino que los puede llevar al cielo, a romper esa separación que había desde el Edén. O sea, Él es el camino, Él es el puente que nos lleva al Padre. Si no tenemos a Jesús, no tenemos camino, no tenemos acceso, estamos perdidos, estamos sin salvación. Y esa era la amargura que llevaba el apóstol Pablo en su corazón, porque el pueblo mismo, el que lo había crucificado a Jesucristo, lo rechazaba y los estaban persiguiendo a ellos, incluso por ser cristianos. Dice que cuando Jesús dice estas palabras, que nadie llega al Padre sino por Él, lo está diciendo en general. Aquí está incluyendo al pueblo escogido de Dios, a Israel, que por eso también esa angustia que lleva el apóstol Pablo, porque su pueblo, tú lo acabas de decir, acaba de crucificar, de rechazar al Salvador, al único que podía llevarlos a la presencia de Dios, al único camino. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos sigue diciendo en este capítulo 9, el verso 3, que empezamos a estudiar hoy, el versículo 3 dice así: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Wow, o sea, mire, tanto era el dolor que él tenía, ¿no? Mire el dolor tan grande, o sea, él ya pasa de las palabras a la acción. Él decía, si se pudiera hacer eso, si yo pudiera, yo sería capaz de hacer esto por el pueblo, por ese pueblo que ha rechazado a Dios. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos decir, mire, yo estoy dispuesto a irme a una eternidad sin Dios por mi familia, por mis amigos, por mis enemigos, por las personas de Israel, por personas que uno no conoce? ¿Quiénes tendrían esa carga? Imagínense lo que él dice, dispuesto a vivir bajo maldición. Es tremendo si eso pudiera salvarlos a ustedes. Pablo está dispuesto de corazón, que si fuera necesario, ir al infierno, es lo que dice, vivir bajo maldición. En otras versiones dice ser anatema, y ser anatema es ser maldito. Con tal de que su pueblo, a los que estaban persiguiendo, los que lo habían latigado varias veces, recordemos que él estuvo detenido, que él estuvo viviendo unas condiciones bien fuertes, precarias, y que lo odiaban por ser cristiano y por seguir a Jesús. Imagine todo lo que él estaba dispuesto a hacer. Eran las personas que lo habían estado acosando, que lo latigaban, que lo llevaban a la cárcel, y él está clamando por ellos. Mire lo que es un corazón cuando transformado, un corazón que Dios ha tocado. Recordemos, si usted va al libro de Hechos, usted va a ver toda la historia del apóstol Pablo, y en el libro de Hechos vemos cómo él fue perseguidor de los cristianos, pero después, cuando tuvo en el capítulo 9 ese encuentro con Jesucristo, él cambia su corazón y empieza a ser un cristiano devoto, un cristiano que empieza a predicar las buenas nuevas. Pero por esto fue perseguido por los judíos. Por esto ustedes se dan cuenta desde el mismo capítulo, creo que 10, que a él lo tuvieron que bajar escondido cuando fue convertido, porque lo andaban buscando para matarlo por haberse convertido al cristianismo, por estar predicando las buenas nuevas de que Jesucristo salva. Y a esas personas de las cuales él estaba siendo perseguido, por esas personas está dispuesto a irse hasta el mismo infierno para que ellos sean salvos. Y está sufriendo, está llorando, está padeciendo por esas personas. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Es algo bien difícil de hacerlo,
pero cuando nosotros tenemos un encuentro cercano con Dios, Dios nos va cambiando nuestro corazón, va cambiando ese corazón duro de piedra que está profetizado desde el Antiguo Testamento para colocar un corazón tierno, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de compasión por las personas que aún están sufriendo, que no tienen a Cristo y que no tienen salvación. Sí, pero mira, aún así se refleja el mismo corazón de dos personas que anteriormente sintieron lo mismo y estuvieron dispuestos a esto, a estar separados de Dios. Y una de esas personas fue Moisés. Eso lo podemos ver en Éxodo 32, los versículos 31 y 32. Perdón, un momentico que se me movió. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire que hay algo que en este contexto, si vamos a la historia, al libro de Éxodo, que también nosotros leímos toda la palabra de Dios en los devocionales en Mi Tiempo con Dios, y está ahí en YouTube, y usted lo puede ver cuando nosotros explicamos versículo por versículo la palabra de Dios. Pero en estos versículos está hablando cuando se acuerdan que Moisés subió por las tablas y estuvo 40 días allá arriba con el Señor, cuando el Señor le dio las tablas de la ley, y cuando él baja, él ve que la gente habían hecho unos becerros de oro y estaban adorando ese becerro. En ese momento él se enojó, agarró las tablas y las rompió, y después el Señor estuvo dispuesto a acabar con ese pueblo. Dijo, mire, yo voy a acabar con este pueblo y yo más bien voy a hacer de usted otro nuevo pueblo, porque Dios lo podía hacer. Claro. Pero en ese momento se interpuso Moisés entre el pueblo y dijo, Señor, no hagas eso, porque imagínate qué va a decir la gente cuando se dé cuenta de que tú sacaste al pueblo para matarlo en el desierto. Entonces, primero llévame a mí, si es del caso. Entonces, es algo que nació del corazón de Moisés, es algo que un cristiano verdadero, una persona que siente carga por las demás personas, no por el dinero, no por la posición, no por los likes, no por la gente que lo vea, sino de corazón, por Dios, debe de estar sintiendo que siente dolor, dolor por las personas perdidas. Bueno, y el segundo, por supuesto, que también mostró ese mismo deseo, pero que sí entregó su vida por los pecadores, por lo que también le habíamos rechazado, fue Jesús, quien fue hecho por nosotros maldición para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Jesucristo igual vino a este mundo, fue rechazado por su mismo pueblo, fue crucificado, fue odiado, fue detestado y aún así intercedía, y en la misma cruz le dijo, Señor, por favor, no tengas en cuenta el pecado de ellos. O sea, él está intercediendo por este pueblo y fue a la cruz por usted y por mí. Y murió. Y murió por nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo hemos odiado? Sí, porque siempre hemos estado dándole la espalda. Lo hemos rechazado, le hemos hecho miles de cosas, pero aún así el amor, el corazón de Dios es un corazón que fue capaz de enviar a su único hijo para que muriera por nosotros. Ese corazón de Cristo, ese corazón de Dios es el que ha puesto o que puso en Moisés, que puso en el apóstol Pablo, y que ojalá nos lo ponga a nosotros para que nosotros sepamos la necesidad tan grande que hay de llevar el evangelio de Dios. Esto que hacemos nosotros es algo que tratamos de llevar ese evangelio para que nosotros podamos entender todos lo que es el llevar el evangelio, para que las personas que aún han rechazado a Jesucristo puedan recibirlo. Así que algo que usted puede hacer, si usted no tiene los medios de predicar, si usted no puede, no entiende, le da pena, qué sé yo, reenvíe estos audios, anime a otras personas, mire, escuche esta prédica o este mensaje o este estudio, y así usted puede ayudarle a otras personas. Es una forma de evangelizar. Una forma de evangelizar, una forma de ayudarle al perdido, de decirle al perdido, mire, hay la posibilidad de que usted pueda tener una nueva vida, hay la posibilidad de que Dios pueda ser su amigo, su padre, que usted pueda ser un hijo de Dios en la manera en que Dios quiere. Tenga este video, este estudio, lo que les está dando el Señor
a nosotros para que podamos llevar ese mensaje de salvación, las buenas nuevas. Mire que Gálatas 3:13 nos muestra y nos dice claramente, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras versiones dice que Cristo se hizo anatema o que fue maldito por eso, porque Él cargó nuestros pecados y fue colgado en un madero de la cruz. Él no merecía eso, pero lo hizo por usted, porque usted y yo estábamos malditos. ¿Qué es la maldición? Pues la maldición es estar separados de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué pasó? Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es maldición. La maldición más grande que hay, o la única maldición que hay, es estar separados de Dios. Porque cuando nosotros estamos con Dios, estamos en bendición porque estamos cerca de Dios. Él hizo el camino, Él envió a su Hijo para que fuera el camino, para que fuera el puente, para que pudiéramos llegar al Padre. O sea que no hay excusas para que nosotros no lleguemos al Señor. La única excusa la ponemos nosotros, o nos la ha puesto el mundo o el mismo Satanás que dirige este mundo, para que nosotros no creamos en Jesucristo, para que nosotros no seamos cristianos de vergüenza, o que de pronto pensemos que si nos volvemos cristianos somos bruticos o somos personas que no somos intelectuales, sino que somos, ¿cómo se dice? Sí, bruticos. Panderetos. Panderetos. Entonces, si usted le da vergüenza, es porque usted se ha dejado dañar su corazón, se ha dejado llenar su mente. Pero si usted hoy en día toma esa decisión, usted puede ser un hijo de Dios, puede ser una persona escogida por Dios, puede ser una persona que más adelante Dios le va a poner en su corazón el deseo de poder llevar las buenas nuevas a las personas que aún no le conocen. Primeramente los de nuestro círculo, los de Jerusalén, la familia. Después también los allegados, los amigos, los compañeros de trabajo, todas las personas que están cerca de nosotros. Más adelante también a los enemigos y a las de otras naciones. Y hoy que tenemos internet podemos llegar a muchas naciones, a muchas personas con la palabra de Dios, llevando ese evangelio para que todos puedan llegar al arrepentimiento, creer en Jesucristo como Dios y Salvador. Y despertar en cada uno de nosotros ese dolor por los perdidos. Amén. Bueno, ahora en el versículo 4 de Romanos 9, Pablo nos da la explicación del por qué siente tanto dolor. El versículo 4 dice así, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Amén. Entonces aquí vemos, no era ni son cualquier cosa los judíos. El dolor que Pablo siente aquí por sus hermanos perdidos es aún más severo cuando él considera, cuando él está analizando cómo Dios los ha bendecido con todos los privilegios, como el ser su propio pueblo especial, como tener esa cercanía. Esa cercanía, ¿no? Ese es como estar como cuando uno va a un show, ¿cómo es el primero? El VIP. El VIP, estar en el VIP, estuvieron ahí al lado del Señor. Ustedes son el pueblo escogido, les voy a dar los mandatos para que ustedes se los lleven al resto del mundo y el mundo sepa de mí por medio de ustedes. Ustedes son la cerecita en el ponqué. Entonces ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo. O sea, es algo que es un privilegio de los israelitas. El VIP. Dice, pero la gloria habla de la gloria chequina de Dios, la nube de gloria que es visible mostrando la presencia de Dios entre su pueblo. Mire que aquí en este versículo dice, Él les reveló su gloria. Cuando habla de su gloria es eso, la chequina, es la presencia en la nube. El Señor dice que en el desierto la nube se movía, ellos tenían que moverse. La nube se paraba, ellos se paraban. Les daba sombra en el día para que no fuera tan caloroso el día, y por la noche les daba calor porque los desiertos son muy fríos de noche. Aparte de eso, sus ropas ni siquiera se deterioraron, ni sus zapatos, ni su calzado, nada de eso. O sea, el Señor tuvo protección y tuvo una conexión directa con ellos. Les habló
les habló directamente. Que ellos no quisieron subir fue otra cosa, que ellos delegaron a Moisés. Le digo, no, ellos les dio miedo cuando empezaron a escuchar los truenos. Sí, como esos truenos, tanto, y, ay, no, mejor vaya usted y hable con él. Sí, fue algo que el Señor les dio ese privilegio que no lo tuvo otro pueblo, y es el hecho de conocer de primera mano las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, Pablo también considera el legado humano de ser pueblo escogido de Dios. Israel no solo nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo vino de Israel. Todo este legado espiritual hace que la incredulidad de Israel sea aún más problemática. Es tremendo, es tremendo porque es que el mismo Dios, el mismo Jesús viene del pueblo de Israel. O sea que ellos no fueron capaces de aceptar que Dios les estaba enviando por medio del mismo pueblo que lo había prometido desde anteriormente, un hijo de David, que una persona que iba a nacer por medio de la descendencia de Abraham, de David, y que iba a estar en el pueblo, iba a ser el Redentor, el Mesías, y ellos no quisieron aceptarlo. ¿Por qué? Porque simplemente ellos dejaron llenar de motivos, de religiosidad, del mismo diablo, les llenó su corazón de maldad, y lo que hicieron fue rechazar al mismo Señor. Entonces, eso tiene una doble connotación, ¿no? Y es más gravoso. De pronto, en el caso de los gentiles, nosotros ni sabíamos quién era Dios, ni a nosotros nos habían presentado, ni a nosotros nunca nos habían hablado de Dios, y nos rechazábamos porque simplemente ni siquiera lo conocíamos. Pero ellos tuvieron ese VIP de primera mano de conocer a Dios. Por eso es que ese era algo que cargaba, algo problemático, y era algo como, wow, si es que nosotros lo tuvimos todo, y cómo es posible que lo hemos rechazado, ¿no? Mire, por eso en nuestras oraciones debemos orar no solo por los seres queridos, por nuestra familia, por los más cercanos a nosotros, sino también por todos los perdidos, por aquellas personas que no han recibido o han rechazado a Jesús, igualmente también por Israel. Mi esposo está haciendo parte ahora de lo que es la Coalición Internacional por la Paz de Israel. Es un ministerio que se reúne a orar por la paz de Israel. Este próximo encuentro va a ser el 28 de enero. El 28 de enero vamos a estar 12 horas orando, y van a haber personas, va a ser transmitido por Facebook, y van a ser transmitido en varias emisoras en el mundo, y nosotros vamos a tener un tiempo, más o menos una media hora, donde vamos a orar, vamos a estar intercediendo por Israel. Porque es muy importante orar por Israel. O sea, no solamente por los perdidos, sino también por la paz de Israel, porque Dios nos dio ese mandato. Es algo que trae bendición, inclusive, porque en el mismo Salmo 122, 6, 9 dice así: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Amén. Dios nos manda a orar por Israel. Es muy claro este mandato, y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y además el Señor, mire la promesa que da, que los que oren por Israel van a ser prosperados. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Sí, amén. Y no solamente por la prosperidad que nos da el orar por Israel, sino que nosotros debemos de hacerlo, porque ese mandato de Dios nos lo da a nosotros, y es un pueblo que es un pueblo escogido. Él no ha terminado con Israel, no es que ya Israel está hecho a un lado, no, Israel todavía tiene las promesas. Es más, en el próximo capítulo vamos a ver por qué Dios ha permitido que Israel rechazara al pueblo, a Dios, al mismo Jesucristo, porque nos dio una oportunidad también a nosotros, a los gentiles, y somos privilegiados también los gentiles. Así que ese privilegio que nosotros tenemos, compartámoslo con otras personas, que nos duela de verdad el corazón, así como el apóstol Pablo por
por sus hermanos, por los judíos, por las personas que no han conocido al Señor. Asimismo nosotros debemos de ser con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que no conocen al Señor, por nuestros enemigos incluso. Pidámosle a Dios que Dios haga eso por nosotros, porque no es fácil llegar a una posición como la del apóstol Pablo, la del mismo Moisés y del mismo Dios, que el corazón de Dios es un corazón donde él sufre, y él no sufre, sino que él le duelen los perdidos. Y asimismo nosotros tenemos el corazón de Cristo, y cuando nosotros tenemos el corazón de Cristo, empezamos a sentir dolor por las personas que no han recibido el Señor. ¿Y cuántos serían capaces de irse al infierno si fuera posible por una persona que incluso ni siquiera lo quiere a uno? Hay mucha familia de nosotros que todavía no conoce al Señor, que están rebeldes, que muchas veces por nuestro comportamiento, por nuestra manera de ser, porque de pronto a veces hemos sido religiosos, hemos dado mal testimonio, hemos hecho las cosas mal hechas, y eso ha servido de rechazo, y pedimos perdón a Dios por eso, y oramos por ellos para que el Señor esos corazones los ablande y que puedan recibir al Señor, porque no queremos que nadie se pierda. El infierno, como dice una canción de Bobby Cruz, dice que en el infierno no hay aire acondicionado. Es tremendo, es horrible caer a ese lugar donde no está la presencia de Dios, y es lo que está pronosticado para los que no estén inscritos en el libro de la vida. Es triste decirlo, es doloroso. A veces uno dice, si Dios fuera, hay mucha gente que dice, si Dios fuera bueno, no mandaría a la gente al infierno. Y yo, no, es que Dios no manda al infierno a nadie. Somos nosotros mismos, porque es una decisión que hoy podemos tomar, esa decisión de recibir a Cristo Jesús como Dios Salvador, y eso nos lleva a tener la presencia de Dios. Y si no, rechazarlo, pues también está la otra opción, que la que oramos para que no suceda y que muchas personas puedan llegar al arrepentimiento. Y hay algo importante, tú has dicho, es interceder. Intercedamos por nuestras familias, intercedamos por nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestros enemigos también. Es un mandato, y dentro de la oración que Jesús nos modeló, y como los pasos a seguir dentro de una oración, está también la intercesión por nuestros amigos, por nuestros familiares, por los que están perdidos. Que el Señor nos ayude, despierte en nosotros ese anhelo y ese deseo de interceder por los demás, de mostrarle a los demás el amor de Dios, para que puedan establecer esa relación, de restablecer el ministerio de la reconciliación. Poder subirnos a ese puente para llegar a la presencia de Dios. Amén. Tener la chequina, que es la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, y poder ser hijos de Dios. Así que, amén. ¿Vamos a orar? Sí. Bueno, amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo, por esta lección, por este tiempo que hemos compartido, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Dios Todopoderoso, porque siendo sinceros, siendo honestos, Señor, nosotros no hemos tenido esa carga tan grande como la que tuvo Moisés, la que tuvo Pablo, y la que has tenido tú, Señor, porque a ti te duelen las personas que no están en ese libro de la vida, Señor. Oramos por todas las personas que aún no conocen de ti, Señor, especialmente por nuestros familiares más cercanos, Señor, por las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, Padre mío, que no han tomado esa decisión de recibirte a ti, Señor, por las personas que incluso nos han hecho daño, Padre Santo, que nos han perseguido, que nos han hecho de pronto muchas veces maldad a nosotros, Señor. Oramos también por ellos, para que ellos puedan también conocerte a ti, Señor, porque ellos no han tenido culpa de esa situación, Señor, sino que han sido guiados, han sido dañados por Satanás. Y ese Satanás es el que nos ha querido robar, matar y destruir, y que ha utilizado a estas personas que inconscientemente, Señor, nos han hecho mal. Pero los bendecimos. Te pedimos oración por cada uno de ellos, para que ellos puedan poner blando su corazón y te puedan recibir, Señor. También te pedimos, Dios Todopoderoso, perdón por nuestros actos, Señor, por las cosas que hemos hecho malas, que han servido de mal testimonio para que las personas se alejen de ti, Señor.
Oramos, Dios Todopoderoso, para que tú nos cubras con la sangre de Cristo, para que podamos ser de buen testimonio de ahora en adelante, Señor, y que podamos llevar esa palabra tuya a todos los que aún no te conocen, Señor. Te bendigo, Señor, bendigo a cada persona que está viendo este video cualquier día, Señor. Te pido que lo ayudes, que lo bendigas y que le des la palabra suficiente, que le des esa oportunidad también de llevar ese mensaje de salvación a los que aún no te conocen. Dichosos, benditos son los pies de los que llevan las buenas nuevas a las personas que aún no te conocen, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un maravilloso día y un resto de semana feliz. Bendiciones.